Entonces vamos a empezar. El título de hoy día es Hombres estén alerta. Hombres estén alerta. Para pastores. Vamos a estar en 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 13. Amén. Vamos a empezar orando. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella para ser alimentada. Que tú seas una prioridad en nuestras vidas. Dale las personas para escuchar. Espíritu Santo, por favor, quiebra corazones. Muéstranos como hombres para estar alerta. Para que nosotros podamos caminar para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, una vez más, por favor, apagan su celular, modo avión, por favor. Estamos en 1 Corintios 16, 13, dice la palabra de Dios. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtanse valiosamente, sean fuertes. ¿Qué dice tu versión? ¿Qué versión? Varonilmente, ¿qué más? Varonilmente, todo dice varonilmente. Amén. Sí, 16, 13. Pórtense varonilmente. Vamos a estar en el primer punto acá. Ahora, el libro de Corintios, 1 Corintios, está lleno de correcciones. Saturado a una iglesia que no se comportaba como seguidores de Cristo. Hay algunos que van a decir, Pablo era bien fuerte. Y es cierto, bien fuerte. Pero decíale la verdad en amor. Y porque aunque Pablo dio muchas exhortaciones y correcciones, nunca debemos olvidar que la disciplina es parte del paquete de ser creyente. No nos gusta escucharlo, pero es importante. Vamos a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos el que recibe por hijo. Mientras Pablo exhortaba y animaba a la iglesia, también los instruían en cómo debían comportarse como verdaderos discípulos sellados con el Espíritu Santo y como nuevas vidas espirituales. Le estaba diciendo a la iglesia de Corinto lo que no debían hacer. Y eso es fuerte. Nadie le gusta escuchar eso. Nadie le gusta escuchar, no, tú estás mal. Pero eso es justo lo que estaba haciendo. Y ahora se va a centrar en lo que deben hacer en este pasaje. Y hoy nos vamos a centrarnos en un imperativo. Los imperativos son mandatos que son dirigidos o basados en nuestra naturaleza, nueva naturaleza en Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender, Dios nos manda a hacer, pero sería mal que Él nos manda a hacer algo que nosotros no podemos cumplir. Imagínase que yo le digo a una persona que no tiene piernas, levántate. ¿Qué diría la persona? Porque, mira, la premisa del mandato no tiene en cuenta que la persona no tiene piernas y es imposible que lo haga. Pablo está a punto de darnos un mandato, varios, basado en la premisa de que somos una nueva creación en Cristo. Así que podemos hacerlo, podemos lograrlo en Dios, que nos sostiene en su poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de estar alerta como discípulos de Cristo en un mundo hostil. Porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres que no estaban alerta. Vamos a dar algunos ejemplos. Caín se dejó dominar por su ira. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano.
Salomón permitió que sus esposas le llevan a inclinarse a otros dioses. Pedro negó a Jesús 3 veces y Pedro sabía que iba a pasar y aún así cayó. Pablo, antes de ser creyente en su celo religioso, persiguió la iglesia de Dios. Hay tantos ejemplos de hombres que no estaban alerta. Y si tú ves el versículo, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Todos son imperativos, mandatos que tenemos que obedecer. Los hombres debemos estar alerta. Y vamos a ver lo que eso significa y cómo, en qué áreas vamos a estar alerta. Alerta en griego es, el pastor ahí me puede ayudar acá, gregoreo, así, no sé, pastor ahí, amén. Y significa vigilar, estar alerta, estar despierto o levantarse. Se utiliza 22 veces en el Nuevo Testamento y la idea es estar alerta para que nuestros enemigos espirituales no obtengan una ventaja que de forma que nos lleva, la idea es que nos encuentra en una posición espiritualmente durmiendo y cuando nosotros nos damos cuenta ya es muy tarde. Sí. Más o menos como una guardia baja. Sí, así es. Y cuando nos damos cuenta, porque estamos con la guardia abajo, ya es demasiado tarde. Eso es lo que pasa. Entonces tengo que hacer la pregunta, ¿estamos espiritualmente alertos? Porque tenemos un enemigo que busca constantemente atacarnos. Primera de Pedro 5:8, mira lo que dice. Dice, ¿lo tienen? Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda, ¿cómo? Exacto, león rugiente, buscando a quién, ¿a qué? Devorar. Esta alerta es la posición constante de un soldado en guerra. Eso está alerta. Nosotros sabemos que estamos en una guerra espiritual. ¿Sabemos? ¿Qué dice Efesios 6:11-12? Efesios 6:11-12. Yo lo voy a leer en Dios habla hoy, porque a veces es un poquito más directo. Protéjanse con toda la armadura de Dios. Les he dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Nosotros estamos en una guerra espiritual, no una guerra espiritual como nosotros escuchamos en varias iglesias más carismáticas. Pero nosotros muchas veces no estamos alertos. Cuando David iba a la guerra contra sus enemigos, estaba constantemente alerta para proteger a sus soldados y a su persona. Fue cuando él no estaba alerta que cayó en pecado. Segunda Samuel 11:1. Segunda Samuel 11:1. Dice, nos recuerda, dice, cuando los reyes debían ir a guerra. Vamos a leerlo. Héctor, ¿tú puedes leer? Segunda Samuel 11:1. Sí. Segunda Samuel 11:1. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y atacaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok. Cuando
Cuando los reyes debían ir a guerra, ¿qué estaba haciendo David? Sentado. Él no fue. Falló en estar alerta. ¿Y después qué pasó? ¿Pecó con quién? Con Betsabé. En cada pueblo y ciudad, nosotros podemos entender hay lugares peligrosos, ¿sí o no? Acá en Cusco hay lugares, zonas peligrosos, más peligrosos que otros. Sí. Yo conocía lugares a donde yo vivía que no se podía pasar la noche. Porque tú tienes que estar bien bravo para estar en esa zona. ¿Y qué hacemos? Normalmente evitamos esos lugares. Así hacemos, ¿sí o no? Y yo creo que eso es prudente. Porque tenemos que estar alertos. Aprendemos a estar alerto en las calles, pero fallamos en estar alerta en lo espiritual. Y como hombres estamos llamados a estar espiritualmente despiertos. Y muchas veces estamos dormidos. Adán, él no estaba despierto, aún en su perfección, cuando permitió a la serpiente engañar a su esposa, cuestionando el carácter de Dios y la palabra de él. En Jueces 17, el levita pecó en convertirse en un sacerdote de la casa de Micaía. Era idolatría. Y lo hizo ¿por qué? Por 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Porque no estaba alerta. La vigilancia espiritual es el estado en la que debe vivir un hombre. Tiene que vivir para la gloria de Dios, porque luchamos contra el diablo, la carne, un mundo hostil. Siempre deberíamos estar alerta. Y es difícil estar alerta cuando estamos espiritualmente dormidos. Yo hablé con un misionero una vez, ya regresó a su país, y un día yo estaba hablando con él y me dijo, me robaron. Él estaba en el país. Me robaron. ¿Sabe cuándo se dio cuenta? Es cuando se levantó. Alguien entró a su casa cuando todos sus hijos estaban durmiendo y le robaron. Y no se dio cuenta hasta el día siguiente. No se protegió ni pensó en su familia. No era prudente en lo que hizo. Porque no estaba alerta. Es como un soldado que piensa que no puede morir durante la guerra. No, yo no voy a morir, es guerra. Siempre hay la posibilidad de morir o lastimarnos. Pero muchos hombres espiritualmente no están alertos. Tenemos que entender como hombres el llamado, el mandato. Ahora, en griego la palabra alerta es un verbo activo. Y algo que hacemos continuamente por el resto de nuestras vidas. Tú no dejas de ser hombre. Tú no dejas de descansar. Tú tienes que seguir adelante. No hay pausa o descanso, pero sí hay victoria en Cristo. Eso sí tenemos. No tomamos un descanso de la guerra. No hay un momento que dejamos de ser discípulos de Jesucristo. Y si somos discípulos de Jesucristo, ¿qué quiere ser el enemigo? Atacarnos, atacarnos, atacarnos. Y gracias por la protección de Dios. Porque aun cuando estamos dormidos, Dios nos protege en su gracia. Pero eso no quita la responsabilidad de nosotros. Déjame decirte, si el diablo no descansa, nosotros tampoco debemos descansar. Espiritualmente tenemos que estar constantemente despiertos. Siempre recordando que Dios no necesita descansar y Él es nuestro protector. Él no necesita lo que nosotros necesitamos a dormir. Dios es Dios. Él nos protege y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero muchos de nosotros nos cuesta para entender que estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar alertos.
Ahora, ¿cómo podemos estar alerta? Alerta en la fe. Es la primera cosa que yo quiero destacar. Alerta en la fe. Para estar espiritualmente alerta, debemos estar espiritualmente vivos. Tú no me puedes decir que tú vas a hacer las cosas de Dios si no eres creyente. Cuando Pablo escribió a los Corintios, se dirigió a los creyentes. Porque, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Para ser espiritualmente vivos necesitamos a Cristo. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. 1 de Pedro 1:13. Bendito sea el Señor, 1 de Pedro 1:3, disculpa, 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Recordamos que Dios nunca nos dará un mandato que no nos capacite para cumplir. Jamás. Si Él dice, ama a tu esposa, te capacita para amar a tu esposa. Si Él dice vivir para Él, te da los dones para hacerlo. Muchos de nosotros nos olvidamos eso. Ahora, tenemos que tomar esto en mente. Si yo le digo a un niño de 2 años que protege la casa, un ladrón entró a la casa y yo mando a ese niño, defiende la casa, ¿el niño lo puede hacer? No. Si una persona me dice de Chile a Nueva Zelanda yo voy a nadar, no lo va a hacer. Si tú me dices que un hombre se puede embarazar, no, es imposible. Es imposible. Pablo está hablando a la iglesia, a aquellos redimidos por Cristo. Si somos creyentes, tenemos la capacidad de cumplir el mandato de Dios, de ser alerta. Ninguna persona puede estar espiritualmente alerta cuando está espiritualmente muerta. Es imposible. Tenemos que estar salvados para estar alertas. Y muchos de nosotros no estamos alertas porque no somos creyentes. Escucha eso. No podemos hacer algo que no somos. Entonces, tenemos que estar alerta en la fe. Necesitamos a Cristo. Si no tenemos Cristo, jamás podemos estar alerta. Tenemos que estar alerta en la palabra. Esa es la segunda cosa. Tenemos que estar alerta en la palabra. Juan 17:17, uno de mis versículos favoritos. Jesús oró para que sus discípulos fueran santificados con la verdad de la palabra de Dios. Pastor Eddie, ¿tú puedes leer ese versículo, por favor? 17:17. Santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como hombres estamos siendo invadidos por la idea de feminismo, machismo, somos perezosos por nuestros derechos personales, ideas culturales que van en contra de los principios bíblicos. Y esas ideas dicten nuestras vidas por encima de la palabra de Dios. Y eso es la realidad. Por ejemplo, la idea del matrimonio. ¿Qué piensan hoy día los hombres del matrimonio? No se quieren casar.
No, ellos lo ven como un contrato que no le conviene. Así lo ven. Es algo negativo en las sociedades occidentales. Así es. A pesar que fue Dios que instituyó el matrimonio, y eso fue antes de la caída. Y si nosotros nos recordamos lo que dice Proverbios 18, dice, el que encuentra esposa halla algo bueno y obtiene el favor del Señor. Nosotros nos olvidamos eso, aún en la iglesia. Yo justo estaba pensando cómo nosotros no estamos siendo alertos dentro de la iglesia. Ellos dicen, las estadísticas de Pew Research, en año 1990 hasta 2019 en los Estados Unidos, los casamientos descendieron de 67% a 53%, de los adultos de 25 a 54 años. Bajó más de 10%. Y de esos matrimonios, hoy día, el 53 a 56% fracasan. Piensa en eso. Fracasan. Acaban en divorcio. Ahora, encima de eso, esa idea de cohabitar se duplicó. Aún más se duplicó. Se fue de 4% a 9%. ¿Por qué? Porque para el hombre es más seguro. Si no me sale, me voy. Yo quiero que ustedes vean, si nosotros no estudiamos y meditamos la palabra de Dios, nos vamos a llevar por la idea del mundo. Así va a ser. Y déjame decirte, el mundo no va a mejorar. Tú puedes imaginar lo que está pasando en el mundo, las ideas, las filosofías que entran a la iglesia y dominan. Eso va a ser un desastre. Y esa es la razón por la que tenemos cristianos que creen en el aborto. Eso es bien común ahora. Cristianos transexuales que son pastores. Padres que dicen a sus hijos dentro de la iglesia pueden elegir su género. Eso está entrando dentro de la iglesia. Y las iglesias, algunas iglesias locales se están volviendo más liberales en su teología. Se está apartando más de la Biblia y se está acercando más a esto, al mundo. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es ¿qué? Necio. No me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes, astutos para hacer el mal. Estamos hablando del pueblo de Dios, pero no saben hacer el bien, no saben. Es algo extraño para ellos. Por eso debemos estar alerta, leyendo y estudiando diariamente la palabra de Dios. Tenemos que estar alerta. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Si no entendemos lo que dice el Señor, cuál es su voluntad, nos vamos a llevar por la voluntad del mundo. Va a ser así. Siempre vamos a ser dirigidos por una idea. La pregunta es, ¿cuál idea? Mira, pasamos horas en las redes sociales, trabajando, haciendo proyectos, pero poco tiempo orando y estudiando la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué no oramos? Porque dependemos de nosotros mismos. ¿Tú sabes por qué no leemos? Porque estamos consumidos lo que hay en el mundo. Y en realidad nosotros no ponemos mucho valor en este libro.
Así es. No ponemos valor en la palabra de Dios. ¿Y tú sabes lo que hacemos? No leemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros no estamos creciendo porque nos falta disciplina en la lectura y el estudio bíblico. Muchos de nosotros podemos citar las Escrituras, pero esas mismas Escrituras no son citadas en nuestras vidas. Yo conozco personas que pueden leer libros cortos y lo pueden citar, pero no cambian sus vidas. Y conozco a algunos que en realidad radicalmente cambian su vida. Pero vamos a ir a Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿A dónde está el consejo de los impíos? En el mundo, está acá afuera. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de lo que escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su ¿qué? Deleite. Le encanta la palabra de Dios y en su ley medita día y noche, porque cuando estamos meditando en la palabra de Dios no estamos entreteniendo las ideas del mundo. Y yo voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿En qué versículo bíblico está meditando actualmente? Dime. ¿En qué versículo bíblico está meditando actualmente? ¿Están meditando? Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Yo estoy en Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿En qué versículo están meditando? Yo no estoy diciendo que mediten un capítulo entero, un versículo. Y dale vueltas en tu mente. Sácale toda la carne y jugo que tú puedas hacer. Miqueas. Mi versículo es Romanos 9, 20 a 21. Amén. Sigue en ese estudio y debería meditar en la palabra de Dios. Como hombres cristianos debemos estar ¿qué? Alertas. Que solo viene estudiando y aplicando la palabra de Dios. Y muchos de nosotros somos débiles en nuestra fe porque no somos diligentes en buscar en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra de Dios para entender profundamente? ¿O simplemente leemos para cumplir algo? Tengo que leer estos 3 capítulos, entonces acá está 1, 2 y 3. ¿Cuántos de nosotros estamos alertas en la palabra de Dios? Entonces vimos alerta en la fe, alerta en la palabra, ahora vamos a ver alerta en la pureza. ¿Por qué tengo que mencionar acá? Pablo dice a Timoteo que se cuide su vida y su doctrina en 1 Timoteo 4. Cuidarnos de nosotros mismos significa que tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros corazones. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a cuidar? Con la palabra de Dios, con las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4:3, vamos a 1 Tesalonicenses 4:3, por favor. Amén. Pablo nos dio algo de claridad en cómo cuidarnos. Mira lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstenga de ¿qué? Inmoralidad sexual. ¿Por qué menciona esto al toque? ¿Por qué? Mira, déjame decirte, ¿qué pecado tienen en común David, Samson, Salomón y los hijos de Elí? Todos cayeron por sexo. Exacto. Ellos cayeron por la inmoralidad sexual, todos. Porque vivimos en una
cultura altamente ¿qué? Sexualizada y dominada por las redes sociales. Cada uno tiene esto acá, ¿sí o no? ¿Qué tan fácil es mirar pornografía acá? Es fácil. Casi donde quiera que vayamos, se nos presenta algún tipo de imagen sexual. Y a veces echamos esa idea afuera, pero a veces entretenemos esa imagen. La pornografía es gratis, ¿sí o no? Es gratis, entre comillas. Porque todo el mundo tiene celular, pero eventualmente te va a encarcelar espiritualmente. Es gratis, pero tiene un costo. Y tenemos que estar alerta como hombres. David era un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo cayó. El mejor rey de la historia de Israel, y cayó en la tentación de la inmoralidad sexual. Y la Biblia nos informa de lo primero que hace el hombre cuando Dios le entrega a una mente depravada. Romanos 1:24. Romanos 1:24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la que lujuria de sus corazones, de modo, mira ahí está, que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Ahí está. Dios lo entrega, ¿qué hacen ellos? Entrega sus cuerpos a la inmoralidad sexual. Mira, la inmoralidad sexual es un pecado que debemos huir según las Escrituras. Y sin embargo, estamos entreteniendo cosas en las películas que miramos, en los libros, en los artículos que leemos, aún en las ideas inapropiadas que tenemos. Vamos a 1 Corintios 6, 18 al 20. 1 Corintios 6, 18 al 20. Miren lo que dice. Hermano Ángel, tú puedes leer. 6, 18 al 20. Ok. Yo lo leo. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿De quién es el dueño de nuestro cuerpo? Del Señor. 19. ¿O no saben que su cuerpo es el templo de qué? Del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio, la sangre de nuestro Salvador. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia no dice que hagamos frente, como vamos a pelear, a la tentación sexual. Nos llamas a huir. Y sin embargo, pensamos que somos más fuertes que los hombres de la Biblia que cayeron, que somos más sabios que Salomón, más fuerte que David. Caemos en la idea que nosotros somos capaces de enfrentar la inmoralidad sexual en nuestra propia fuerza. Cuando los hombres, los héroes de la Biblia, muchos de ellos cayeron en ese mismo pecado. Eso porque nosotros tenemos que estar alertos en esa idea, alerta en la pureza. Pensamos que somos más fuertes, pero no lo somos. Este pecado de la inmoralidad sexual va en contra de la imagen de Dios en que fuimos creados. Y por eso cada hombre debe tener su ¿qué? Su esposa. Acá en esta iglesia yo animo a los hombres que se casen. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Son pocos que son llamados para ser solteros. Son pocos.
Pero la Biblia nos dice que debemos casarnos. 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las inmoralidades sexuales, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. Debemos encontrar nuestro placer solo en nuestras esposas. Y déjame decirte, si estás luchando con el pecado sexual, significa que debería casarte. Pero primero tiene que tratar bíblicamente con ese pecado de inmoralidad sexual, mientras habla con un hombre maduro, los pastores en su iglesia, para tratar eso y después someter ese pecado debajo de Cristo y después casarse. Mira, déjame decirte, hay algunos que dicen, yo me voy a casar simplemente para tener placer. Yo conozco varios hombres que tenían esa lucha con la pornografía. ¿Tú sabes lo que pasó? Se divorciaron por esa pornografía. Porque nunca trataron el pecado. Muchos hombres piensan que el matrimonio es la respuesta al pecado sexual. Y no es. Porque muchos de ellos continúan en la pornografía, la masturbación, con el adulterio, mientras están casados. La solución no es casarse, la solución es rendir tu corazón a Cristo y después casarse. Sí. Una pregunta. Si un hombre se analiza, se evalúa, Sí. que no tiene don de continencia, Uh-huh. es decir, que no puede sobrellevar estar soltero toda la vida, Sí, debe casarse. correcto. Sin embargo, puede ser, como usted menciona, que esté cargando hábitos pecaminosos. Correcto. La pornografía. Correcto. O de repente, habiendo tenido una u otra mujer, Sí. está luchando en eso. Sí, Y él quiere liberarse de eso. No es recomendable en esas circunstancias casarse. no, correcto. Sino que tiene que Sí, vencer eso, ¿no? Primero. sí. Si una pareja llega a mi oficina, a la iglesia, me quiero casar, y ese me confiesa, el varón me confiesa que él lucha con pornografía, yo le dije, no te cases con él. Porque tenemos que tratar eso primero. Porque él va a llevar eso a su matrimonio. Y después va a comparar todas las imágenes en su mente, todas las experiencias que tuvo a su esposa. Y después todas las imágenes que tiene en su mente, nada más se van a comparar a la esposa. Y después va a seguir buscando lo que la esposa no le da. Porque todo está distorsionado en su corazón y su cabeza. Y eso es de suma importancia y es una buena pregunta. Eso siempre va a ser mi consejo. Porque alguno de repente está libre de estos pecados, Sí. hábitos pecaminosos, ¿no? Como Ujú. ver pornografía, Sí. revista, lo que está libre de eso. Sí. Pero está luchando, está conllevando y ya es una persona mayor, Sí. madura, Sí, que está conllevando ¿cómo dice la palabra? Estás quemando. ujú. O sea, estás luchando cuando podrías Casarse. Sí. Cuando no está luchando, ya está madurando en la fe y tiene esa lucha de que quieres, eso está bien. Ese deseo de estar es normal. Pero nosotros tenemos que entender, hay un proceso bíblicamente en cómo debemos hacer esas cosas. Y para eso el hombre debe prepararse, ¿no? Correcto. Y- Espiritualmente, Sí. independiente, económicamente, para poder casarse. Sí, todo lo Y que, otras sí, áreas, ¿no? sí, todo lo que conlleva casarse, no solamente sanar esas heridas, someterlo al Señor, sino tener un trabajo, tener un hogar. Hay todos esos aspectos en los cuales nosotros tenemos que planificar. Pero una vez más, en este punto acá, esa idea de estar alerta en la pureza, es porque tantos hombres caen en ese pecado. Y ahora más, ¿tú sabes por qué? Todo está acá. Antes, pastor,
acceso a pornografía era bien difícil. Sí. ¿No? O sea, era revista y todo eso, pero ahora, como usted dice, ya prendes y todo está disponible. Sí. La lucha es, creo, la presión, creo, en este tiempo es más fuerte para el joven. Correcto. Entonces, si es más fuerte, tenemos que ser más alertos en la palabra. Ángel. Pastor Diego, usted mencionó que actualmente vivimos en una cultura altamente sexualizada, Sí. lo cual creo que es cierto. Ahora, ¿esta cultura será más sexualizada que las culturas anteriores? Probablemente sí, por lo que he leído cómo era antes. Probablemente sí. Ahora tenemos una cultura más sexualizada, pero aún así el pecado sexual ha estado siempre, desde siempre. Entonces mi pregunta es, ¿eso qué nos quiere decir? Que uno de los pecados más difíciles para un varón normalmente es el pecado sexual. Eso es lo que podríamos interpretar de todo el contexto que vemos. Depende de la persona. Yo no puedo pintar de forma general, pero puede ser una habilidad por una gran cantidad de hombres, sí. Porque vemos en la Biblia cuántos de los hombres cayeron en el pecado de la inmoralidad sexual. Eran varios. Entonces, es una lucha. El pecado siempre estaba dentro del hombre. Siempre estaba ahí. Y va a seguir ahí hasta que Dios cambie el corazón del hombre y hasta que Jesús regresa. ¿Puedo decir que es el pecado más grande en todos los hombres? No puedo decir eso. Pero es un pecado que muchos hombres luchan. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alerta. Porque, como tú dices, antes, en la cultura, tú no ibas a ver todas esas imágenes. No teníamos celulares con video. Para conseguir una revista, tú tenías que entrar físicamente en una tienda para comprar la revista. Y ahora no tenemos que hacer eso. Simplemente podemos hacerlo en secreto. Porque ya ese deseo está ahí. A mí me da tristeza que los jóvenes ahora se están despertando en esa área tan jóvenes. Más temprano. Ya todo el mundo en el colegio. ¿Acaso en sus celulares los varones mirando pornografía? Mira. Y así aprenden. Mirando la pornografía. Pastor, y a veces pensamos que aún el matrimonio es ya la solución. La solución y el remedio. Y porque conllevamos esta naturaleza caída, con la cual luchamos continuamente, sigue habiendo la lucha aún siendo casado. Sí. Recuerdo a Job cuando él dice, ¿no? Que yo hice un pacto con mis ojos, Sí. ¿no? Siendo casado, siendo un hombre con Sí. familia y tantos hijos. Sí. No sé, hice un pacto con mis ojos, un compromiso con mis ojos, que no voy a ver una doncella, no voy a ver una mujer doncella. Y ese es el compromiso que también continuamente, como hombres casados, debemos hacerlo, ¿no? Porque Sí. siempre la tentación está. No Sí. es que el matrimonio es, obviamente es de bendición, pero no quiere decir que ya está solucionado el asunto de la pureza. No. Porque es un asunto de esto. Acá es un asunto del corazón. Y nosotros llevamos este corazón, esta carne, a nuestro matrimonio. Y muchas veces nuestras esposas sufren por nuestro pecado de inmoralidad sexual en nuestros corazones. Hasta que nosotros aprendemos a estar alerta en esta área, este pecado va a seguir trayendo estos hombres grandes, pecadores, pero grandes en la fe, al derrumbe. Así va a ser, porque nosotros no queremos solucionar el corazón, que me lleva al siguiente, alerta con nuestros corazones y pensamientos, que va con la idea de pureza. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 nos dice que guardemos nuestro corazón, porque todo lo que hacemos, ¿qué? Fluye de él. Guardemos nuestro corazón, Proverbios 4:23, guardemos nuestro corazón porque todo lo que hacemos fluye de él. Y como hombres, creo que esta es una de nuestras mayores batallas
nuestra mente y nuestro corazón. Ahí está. Nos estamos entreteniendo con muchas ideas y pensamientos que no son bíblicos. Y Dios no es una prioridad en nuestros corazones y mentes y resulta en nuestras acciones. Cuando Dios no es una prioridad acá y acá, las acciones van a seguir. Eso funciona en cualquier cosa. Cuando tu familia no es una prioridad, ¿qué tú vas a hacer? Salir con tus amigos, tomar, gastar dinero como tú quieras. Así es. Romanos 12:2 dice: no se adaptan a este mundo, sino transfórmase mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Vamos a renovar nuestra mente con la palabra y después conocer la voluntad de Dios. Todo, mira, y la gente se acercan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Ha leído la palabra de Dios? No. Tú no vas a ver. Si tú no conoces lo que dice la palabra, jamás va a conocer la voluntad de Dios. Todas las batallas dentro de nosotros empiezan acá en el corazón y se procesa acá en la mente. Somos la mente de Cristo. Si somos sobrios de mente, como vimos, eso significa que tenemos el corazón y la mente puestos en las cosas de Dios. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 19:14. Salmo 19:14. Mira lo que dice Salmo 19:14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi roca y redentor mío. Amén. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Para estar alertos en nuestra mente y corazón necesitamos poner las cosas, poner nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de Dios. Tenemos que hacerlo y luchamos. Tenemos que hacer de Dios una prioridad dentro de nuestro corazón. Tenemos que mantener nuestras mentes en las cosas celestiales, ser sobrios en las cosas de Dios. Y cuando Dios no es una prioridad en nuestros corazones y mentes, se muestra principalmente en la familia y la iglesia. Se muestra al toque. Se ve fácilmente la familia, se ve fácilmente la iglesia. Hombres, por favor, escúchame. Cuando Dios no es una prioridad, no hacemos devocionales familiares, no oramos, no leemos, no venimos a la iglesia, no guiamos a nuestras familias y no servimos a nadie más que nosotros mismos. Eso es lo que hacemos. Nosotros mismos. Nosotros debemos estar alertas de las artimañas del enemigo. Y no estamos. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Amén. Beli, ¿tú puedes leer? ¿O no? No, está bien. Yo lo leo. La mente puesta en la carne es muerte, pero poner la mente en el espíritu es ¿qué? Vida y paz. Nuestra alerta comienza en el corazón y la mente. Si vamos a estar alertos, ¿a dónde empieza? No en lo externo. Acá. Déjame decirte algo, hermanos. El enemigo no le importa si usted venga a la iglesia. Siempre y cuando no están alerta a la palabra. Que tú vienes a dormir, a él le encanta eso. Porque no está escuchando la palabra de Dios. No está siendo impactado. No le importa al enemigo si usted ora o haces buenas obras, mientras no lo haga en fe en Cristo, sino para glorificarte a ti mismo. No le importa, sigue haciendo. El enemigo quiere que nos entregamos a nuestros deseos pecaminosos para no enfocarnos en las cosas de Dios. Así es. ¿Cómo nosotros podemos estar alertos en nuestros corazones y pensamientos? Colosenses 3:2.
Colosenses 3:2. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Poner la mira en las cosas arriba, no en las de ¿qué? La tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Incluso eso es difícil para nosotros, porque muchos de nosotros tenemos nuestros corazones y mente en este mundo. Queremos acampar acá, como este es nuestro hogar. Pero tenemos que tener la mente en las cosas de Dios. Eso no, yo no estoy diciendo que no compre su casa, no trabaja, no estoy diciendo eso. Pero ustedes tenemos que poner las cosas en un lugar correcto. La idolatría es pecado, sí o sí. Y tenemos que destruir la idolatría. Pero vamos a decir, si tu ídolo es tu esposa, tú no vas a destruir a tu esposa. Tú simplemente vas a colocarla en la prioridad correcta. Tenemos que estar alertos a las cosas de Dios. Y a medida que nosotros crecemos en madurez, por el conocimiento de la palabra en nuestros corazones, nos centremos en Dios, en lo más profundo de nosotros mismos, vamos a estar más alertos y alertos a todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Por eso, para estar espiritualmente despierto de corazón, debemos meditar constantemente en su palabra, escuchar predicaciones bíblicas, formar parte de una iglesia sana, leer la palabra de Dios, leer libros de personas que han terminado su carrera en fe en Dios. Toda nuestra vida debe estar en las cosas de arriba y no en las ofertas del mundo. Pero a veces las ofertas nos atraen, ¿sí o no? Ay, mira esto. Así es. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Nosotros tenemos el mandato en Cristo de estar alerta. Debemos estar espiritualmente despiertos, porque hay una guerra acá adentro con nuestra carne y acá afuera. Y algunos de nosotros estamos dormidos en ambas áreas. Y no crecemos, o crecemos pocos. Yo estaba aún leyendo una historia, el pastor Eddie puede conocerla, sobre el Bart Ehrman. Bart Ehrman era un hombre que obtuvo su seminario, su doctorado en las cosas de Dios. ¿Y qué pasó? Pasó de ser un seguidor de Cristo a un cristiano liberal, a un agnóstico y finalmente un ateo. Ahora este hombre va debatiendo a los cristianos sobre la Biblia y todas sus contradicciones. Escribió varios libros, es uno de los profesores más reconocidos de la religión en muchas universidades en los Estados Unidos. Este hombre simplemente desafía la palabra de Dios y tiene miles de seguidores. Y tú sabes la ventaja, él estaba en ambos campos. Estaba en el campo cristiano y ahora está el campo del enemigo. Entonces, yo conozco los cristianos. Yo también era como ellos. Yo creía, pero ellos están equivocados. Él enseña y ese hombre está totalmente perdido, abandonó la fe. Como dice 1 de Juan 2:19. Dejó la fe porque nunca era parte de nosotros. Una vez más, no puede estar alerta si tú no confías en Cristo. Y él no estaba alerta. Y como sabemos, abandonó la fe. Sus estudios más profundos le dejaron a ser ateo. Piensa en eso. Él gastó miles de dólares para una educación, para decir finalmente, yo no creo en Dios. Así es. Este hombre abandonó la fe porque no estaba alerta, porque no podía estarlo. ¿Por qué? Porque no era creyente. Como hombres se nos ordena estar alertas en las cosas de Dios y comprender que somos soldados con una sola mentalidad de glorificar a Dios a través de su palabra. Eso es lo que somos, soldados.
Y no debemos ser perezosos en las cosas de Dios. Tenemos que estar alertos, hombres. Por favor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Ayúdanos como iglesia, como hombres, Señor, para estar alertos. Alertos, Señor, en nuestros corazones y pensamientos. Alertos, Señor, en la pureza. Alertos, Señor, en la palabra. Ayúdanos, Señor. Es un mandato y en Cristo tenemos la capacidad, en su fuerza, para hacerlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.